Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mesa en el marco de las segundas jornadas de estudiantes investigadores de letras. Y vamos a dar inicio a la mesa titulada La literatura española a través de los tiempos. Es un gusto estar acá, así que los saludo con un gran agradecimiento, sobre todo también para el Departamento de Letras que organizó estas jornadas. Y que, bueno, para todos los expositores y expositoras que después de un año transcurrido tan intenso logramos encontrarnos, aunque sea de esta manera, ¿no? Que es en parte una modalidad relativamente nueva para los encuentros académicos. En principio, gracias y bienvenides. Vamos entonces a empezar. Yo les pregunto si tienen ganas de empezar en el orden que está anunciado en el programa. ¿Les parece bien? Vamos a presentar a las expositoras. Perfecto. Si mal no recuerdo en el programa, nuestra primera expositora es Agustina Buchbinder, que va a presentar un trabajo sobre la narrativa española contemporánea. ¿Quisieras dar vos el título, Agustina? Perfecto, Sí. entonces... El título es Narración y tiempo presente, tecnologías de la ficción en el siglo XXI español. Excelente. Bueno, si te parece bien, podemos comenzar. Si vos tenés algo para compartir en pantalla, creo que lo único que tendrías que hacer es poner compartir pantalla, share screen, y podemos acceder a eso. Vale. A ver. Sí. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Bueno, ese es el título, como leí recién. Y bueno, para hacer como un breve resumen, el objetivo principal del trabajo es realizar un análisis de las formas narrativas de la novelística española del siglo XXI a partir de un corpus integrado por obras de Agustín Fernández Mayo, Mercedes Cebrián y Miguel Ángel Hernández, escritas entre 2013 y 2015. Y los ejes principales del trabajo tienen que ver con el análisis de la configuración formal de estas novelas en relación con los géneros literarios y la idea de la hibridación, sus vínculos con el escenario tecnológico contemporáneo y la problematización que se da en estas novelas de la condición ficcional. Bueno, mi trabajo empieza con una cita de la novela Limbo de Agustín Fernández Mayo. En esta novela, uno de los personajes principales detalla en primera persona su proceder frente a una madrugada de desvelo y narra, cito, somnoliento fui sapeando ante el televisor. Me detuve en Art and History, canal que tramposamente recoge basura teórica de diferente procedencia y la mezcla con resultados rigurosos. En aquel preciso momento comenzaba un documental producido por la Tate Britain de Londres que podríamos meter en la categoría de reportajes serios, la historia de los retratos de espaldas de los faraones hasta nuestros días. Con este pasaje se inicia en el texto un extenso episodio que recoge diversas especulaciones que convergen en la enunciación por parte del narrador de una hipótesis que bautiza conjetura de la realidad. El material que dispara y dirige tales reflexiones está conformado por el conjunto que forman el documental mencionado y otros productos televisivos, junto a diferentes archivos digitales y también analógicos de imágenes, recortes de prensa y resultados de búsquedas web en plataformas como Google Earth. Más contundente que el carácter supuestamente residual de la información que consume el personaje, que la llama basura, es su naturaleza teórica. Y este aspecto es clave para la lectura de la obra ficcional de Fernández Mayo, en donde el desarrollo de la narración principal se ve constantemente interrumpido por otros discursos de orden ensayístico o informativo que disputan la centralidad de la construcción textual.
Esta característica es también constitutiva de muchas novelas españolas del siglo XXI, cuyo marcado fragmentarismo ha sido insistentemente señalado por parte de la crítica durante los últimos años y vinculado con el procedimiento de apertura genérica de los textos. En su ensayo, El lectoespectador, el escritor español Vicente Luis Mora habla de la conjunción entre arte y ciencia, de una contigüidad o continuidad que acerca tendencias, líneas estéticas, epistemológicas y coordenadas, solo en principio alejadas, como una de las características centrales de obras como las de Fernández Mayo. Este arquetipo formal recurrente en muchas narraciones españolas contemporáneas, esta hibridación que hace entrar la escritura de corte teórico en la novela, adquiere un significado particular en tanto se puede vincular con la representación del escenario tecnológico actual. En Limbo, la insistencia pensativa y conceptual está completamente ligada al vínculo de los personajes con la tecnología circundante. La vorágine informativa que los rodea es la vorágine reflexiva que se teje en sus narraciones. La proliferación de datos e imágenes impulsada por Internet y por los medios de comunicación masivos es retratada en la obra a través de narradores que exponen a cada momento el acceso ilimitado que tienen a la información, ya sea en relación a eventos y personajes históricos, teorías científicas o objetos culturales diversos. Los propios personajes son agentes de lo ensayístico. Todas las voces narrativas se lanzan a construir sus propias hipótesis e ideas, siempre compartiendo y exponiendo la información absorbida en el andar cotidiano. Mora habla en este orden de una incorporación del spam en la literatura contemporánea que supone un auténtico giro metafísico de la novela. La excrescencia tecnológica y social se vuelve literaria, se incorpora también a la narración en un intento de imitación de la vida. En efecto, la representación de esta excrescencia tecnológica, de la experiencia vital del sujeto contemporáneo, se presenta en Limbo en relación con un consumo tecnológico que pareciera implicar una lectura y una reflexión frenéticas. Siguiendo consideraciones como las de Roland Barthes en relación con la escritura de la novela, es posible pensar en el pretérito como la temporalidad fundamental que dirige la narración en la concepción tradicional del género. En el grado cero de la escritura, el autor señala, cito, el mundo no es explicado cuando se lo relata. Cada una de sus acciones es solo circunstancial y el pretérito perfecto simple es precisamente ese signo operatorio por medio del cual el narrador acerca el estallido de la realidad a un verbo delgado y puro, sin densidad, sin volumen, sin despliegue, cuya única función es la de unir lo más rápidamente posible una causa y un fin. En Limbo, uno de los rasgos de esta intromisión de escrituras conceptuales es la suspensión de justamente ese tiempo verbal. Y este quiebre de la estructura narrativa se hace presente de diferentes maneras en muchas novelas españolas contemporáneas. En estas, las digresiones y las yuxtaposiciones de materiales que interrumpen los relatos aparentemente centrales contaminan los textos con un presente típico de la explicación. La novela El genuino sabor de Mercedes Cebrián constituye otro ejemplo paradigmático de este fenómeno. En esta obra, el presente no es solamente el tiempo con que se enuncian enunciados ensayísticos y máximas teóricas que se vinculan con la experiencia de la protagonista, sino que también es el tiempo con que se escriben las acciones y los sucesos que envuelven a los personajes. Además, la dimensión conceptual que atraviesa toda la narración se expresa también en materiales periféricos que se adjuntan al relato y que presentan una estructura de corte más bien enciclopédica. Por ejemplo, alrededor de los episodios donde se describe el nuevo escenario internacional que transita la protagonista durante sucesivas mudanzas, se intercalan apartados titulados Diccionario biográfico de la presencia española en Londres, como estos también. Y por otro lado, este fragmento, cuyo formato persigue la mímesis de, en este caso, una búsqueda web, evidencia el vínculo entre esas digresiones de carácter teórico y la representación de la tecnología,
de los modos de configuración del pensamiento en el siglo XXI. Como en muchas obras de este periodo, en la de Cebrián la evidencia de lo actual se hace aún mayor, en tanto esa circulación hiperbólica de la información es paralela a la problematización del tópico de las identidades desplazadas y de la subjetividad del turista o viajero inherente al contexto de la globalización. La aparición de esta clase de discursos alejados de la lógica narrativa tiene además otra consecuencia. Genera un detenimiento, una duda respecto de su condición ficcional. En efecto, las narrativas tecnológicas españolas hacen uso en sus digresiones ensayísticas o informativas de lo que ha sido pensado como literatura de ideas. Y las ideas se presentan en las novelas como núcleos significativos que justamente parecen rechazar la ficcionalización. Si consideramos que la novela, pensada desde su concepción tradicional, ha sido el paradigma por excelencia de la ficción, la alteración del género que estos textos contemporáneos provocan pone en evidencia ciertas tensiones en relación con su clasificación. A este respecto, Carmen Morán Rodríguez y Teresa Gómez Trueba advierten en Hologramas, Realidad y Relato del siglo XXI que la pregunta por el discernimiento de lo real en materia literaria ha sido una constante en la literatura española de las últimas 2 décadas. En la novela Intento de escapada, de Miguel Ángel Hernández, esta pregunta empieza a emerger del texto en función de su protagonista, que es el arte contemporáneo, cuya estética está estrechamente ligada a la dimensión conceptual. En este escenario nos encontramos con personajes que elaboran un discurso ensayístico al interior del texto en su análisis y discusión de obras de arte prototípicas del siglo XXI. Este recurso con el que se introduce la dificultad para la ubicación de la ficción en el texto, con el que se intenta una suerte de engaño al lector, se continúa además mediante la inclusión de una serie de paratextos, como un epílogo, acá los voy a mostrar, como un epílogo y un epígrafe también, que postulan el carácter real de la historia, las personas y las obras descritas en el relato, y que podemos descubrir falsas en una búsqueda web. También me olvidé de mencionar este colofón que aparece al final de la novela, que también persigue el mismo objetivo. Aunque tal vez la obra de Hernández sea la que subraye de manera más enfática el juego ficcional de su escritura y la relación de su obra con nociones como la de simulacro, novelas como las de Cebrián y Fernández Mayo también lo hacen y parecen lograrlo sobre todo mediante la inclusión de esos discursos que fugan la narración hacia otros momentos aparentemente existentes por fuera del universo ficcional. Gómez Trueba y Morán Rodríguez se detienen en Hologramas en este fenómeno literario de la certificación de la veracidad de los referentes. En relación con este, resulta particularmente interesante el análisis que las autoras realizan de la inclusión de fotografías en la novelística española del siglo XXI. Cito: la inclusión de la fotografía parece certificar en principio la existencia fuera del texto de aquello de lo que se está hablando en el texto. No obstante, como iremos viendo, más que matar la ficción o romper el contrato ficcional, dichas fotografías tienden a crear extraños bucles metaficcionales que nos invitan a dudar de lo que es real y lo que es ficción. Esta consecuencia textual que explican las autoras es la misma que se genera con la mixtura desjerarquizada de géneros al interior de las novelas, y que visualizamos particularmente con la inclusión de aquellos, como ya advertimos, que podemos situar en el diagrama de lo ensayístico, lo reflexivo o lo teórico. A partir de esa presencia constante e insistente, las obras generan un movimiento autorreferencial, un llamado de atención sobre sí mismas, sobre su composición, que termina por evidenciar finalmente su carácter de artificio. Justamente la manifestación de la falsedad de los productos literarios se ha señalado también como una marca distintiva de estas narraciones. El capítulo de Limbo en el que se enuncia la conjetura de la realidad parece concentrar muchas de las características que definen a las novelas estudiadas en este trabajo.
Partiendo de la mímesis tecnológica que la narración construye para evidenciar su actualidad, en ese episodio se manifiesta la hibridez característica de estos relatos y la particularidad consecuencia que en esta adquiere el plano conceptual, la idea de que el texto se fuga de la ficción. Sin embargo, este gesto se subraya a la vez consciente, en tanto declara que el problema de lo real es su preocupación y su temática. Este capítulo de Limbo es metonímico de obras cuya identidad, por su emplazamiento histórico, por la singularidad de su forma y por los efectos de lectura que generan, parece residir en esa construcción ficcional que por momentos percibimos hiperrealista y que por otros podemos advertir como una elaborada pantalla de realidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por tu exposición muy clara. Y tenemos una pregunta de Sofía. Tenemos varias preguntas. Ah, tenemos aplausos. Sí, esto es nuevo para todos, los aplausos virtuales. Felicitaciones. ¿Qué les parece si primero escuchamos las exposiciones y después vamos a los comentarios, debates, etcétera? Miguel entró, así que bienvenido. Vamos a pasar al trabajo de Mariana, titulado, disculpen que vuelvo al programa, Las tipificaciones de la ceguera en 5 novelas de Benito Pérez Galdós. Mariana Agustina Romano nos va a compartir su trabajo, y si hay algo para compartir, solamente poner share screen y listo. Hola, sí. Bueno, primero les quería comentar que estoy sin luz y sin internet, pero también les quería contar que, bueno, tengo discapacidad visual y eso me impide manejar los aparatos tecnológicos, así que estoy con una persona que me está asistiendo y voy a pasar el trabajo con un grabador porque, bueno, me cuesta leerlo, así que me pareció más fácil pasarlo desde el grabador. Pero bueno, van a poder ver el PowerPoint que preparé para hoy. Muchas gracias. Bueno, así que pongo la grabación y después, bueno, van a poder hacer las preguntas. Excelente, sí. Mi trabajo se llama Las tipificaciones de la ceguera, 5 novelas de Benito Pérez Galdós. Lo que voy a exponer hoy es la parte de mi tesis de grado de la licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es una tesis que está adscrita a un proyecto de investigación del Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos, Identidad y Transformación de Estructuras de Poder en el Noroeste Argentino. También es un proyecto que está acreditado por el programa de becas SIUNT, a cargo del doctor Diego Chein. A lo largo de la historia de la literatura occidental se ha podido observar la importante presencia que tuvieron personajes ciegos, tales como Tiresias, Edipo, el pastor Dafnis, el cíclope Polifemo, el amo ciego de Lázaro, Úrsula Buendía, el pianista ciego de Ulises, Tía de Esperanza en Mango Street, Jorge de Burgos, Fernando Vidal Olmos y sus investigaciones en informes sobre ciegos, los personajes de Saramago en ensayo sobre la ceguera. Algunos de estos personajes adoptan características suprahumanas, Tiresias, Jorge de Burgos, mientras que otros reflejan defectos tales como la avaricia, la mezquindad, la crueldad en grado máximo, ciego, amo de Lázaro, Jorge de Burgos, Polifemo. Creemos que algunas de las características asociadas a los personajes persisten en la sociedad. Por lo tanto, la literatura nos parece una herramienta pertinente para desenmascarar a través de las novelas de Galdós cómo estos estereotipos acerca de la ceguera siguen funcionando.
Los personajes de las novelas de Galdós, y en particular los personajes ciegos, son construidos como motores de contestación o legitimación de costumbres o instituciones, y en su construcción no solo incorporan representaciones de los estereotipos, sino también de una diversidad de discursos ideológicos y estéticos, como los discursos del cristianismo, el catolicismo, así como de discursos del realismo, el naturalismo y el espiritualismo. Los objetivos de este resumen son aportar desde una perspectiva sociológica al conocimiento actualizado de la obra novelesca de Benito Pérez Galdós, en especial a la construcción de las formas a la comprensión de la construcción de los personajes, así como contribuir a la historia de las representaciones de la ceguera en la literatura y a la crítica de los estereotipos ideológicos y culturales en torno a la misma. Indagar la vinculación entre las obras estudiadas y el contexto de producción, y en particular entre las construcciones de los personajes ciegos y los discursos ideológicos y sociales de la época. Examinar de qué modo elementos de los diferentes discursos presentes en Galdós, el realismo, el cristianismo, intervienen en la construcción del personaje ciego. Investigar en qué medida el personaje ciego es un personaje de contestación o legitimación de instituciones, órdenes y modos de ser de la sociedad del siglo XIX y XX. El corpus seleccionado para la tesis consiste en 5 novelas de Pérez Galdós: Marianela, Torquemada en la Cruz, Torquemada en el Purgatorio, Misericordia y Cánovas. Para este resumen solo se analizó el personaje Pablo de Marianela. La novela transcurre en el pueblo minero de Sopartes. Allí existen claramente 2 clases sociales bien diferenciadas: la clase burguesa, dueña del capital y los medios de producción, Carlos Golfín y familia, y la clase trabajadora, que debe ganar su dinero día a día en condiciones de explotación y miseria, la familia Centeno. El tiempo del relato se corresponde con el tiempo de producción del mismo, siglo XIX. Esto lo podemos corroborar con la fuerte superposición o contraposición de espacios que hay en la novela, paisajes naturales en choque con la naciente industrialización. Además, Francisco Penairas, el padre de Pablo, es un personaje de transición entre el viejo mundo rural y el nuevo mundo urbano. El argumento de la novela tendrá como primer eje una cuestión social relacionada con los rápidos y bruscos cambios de la modernidad, y como segundo eje una cuestión filosófica vinculada al primero. Si la modernidad trae la ciencia, esta última derrotará a la imaginación y la fantasía, ceguera de Pablo y Marianela. También se pone en tensión la relación entre el ser y el parecer, entre lo que se ve y lo que se imagina. Cuando Pablo está ciego, está enamorado de su lazarillo Nela. Cuando la operación de cataratas tiene éxito, la olvida para enamorarse repentinamente de su prima Florentina, visualmente más atractiva que Nela. Cito: tienes bondad sin igual y fantasía seductora. De todo lo que Dios tiene en su esencia absoluta te dio a ti parte muy grande. Yo lo conozco, no veo lo de fuera, pero veo lo de dentro. Todas las maravillas de tu alma se me han revelado desde que eres mi lazarillo, hace año y medio. Parece que fue ayer desde que empezaron nuestros paseos. No, hace miles de años que te conozco, porque hay una relación tan grande entre lo que tú sientes y lo que yo siento. Has dicho ahora 1000 disparates, y yo, que conozco algo de la verdad acerca del mundo y de la religión, me he sentido conmovido y entusiasmado al oírte. Se me antoja que hables dentro de mí. Fin de cita. Cito: antes me decían eso y yo no lo quería creer, pero después que tengo conciencia del mundo visible y de la belleza real, lo creo, sí, lo creo. Es un tipo perfecto de hermosura.
No hay más allá, no puede haberlo. Fin de cita. Pablo es un señorito de clase media alta que vive con su padre en Socartes. Su madre murió cuando él nació y desde pequeño es ciego. Su padre siempre intenta complacerlo, pero en su interior sufre pues desea que su hijo vea. Pablo pasea por todo el pueblo y lo conoce muy bien, pero a menudo se siente solo. Por eso siempre está acompañado por su lazarillo Mela. Ella le describe cómo se ven los objetos y frecuentemente suceden intercambios de diálogo contrastantes, pues Pablo conoce a los objetos, sucesos, ideas por lógica de razonamiento. Por el contrario, los demás personajes, especialmente Marianela, los conocen a través de las impresiones que la vista deja en ellos. Cito: "Y esas cosas hermosas son sus ojos, tonto, bien la conocerías si tuvieras los tuyos. ¿Quién no ha visto una nube blanca, un árbol, una flor, el agua corriendo, un niño, el rocío, un corderito, la luna paseándose tan baja por los cielos, y las estrellas, que son las miradas de los buenos que se han muerto"? Fin de cita. Sobre los tópicos de la ceguera, el amor, la apariencia, el ser y el parecer, se debe destacar que Galdós lo seguirá trabajando posteriormente desde otras otredades como el ciego Almudena y la anciana mendiga en Misericordia. Cito: "Ahora me río yo", añadió él, "de mi ridícula vanidad de ciego, de mi necio empeño de apreciar sin vista el aspecto de las cosas. Creo que toda la vida me durará el asombro que me produjo la realidad". Fin de cita. Trínis Antonieta Messina Fajardo, en su artículo Nombres y símbolos en Marianela, explica que Pérez Galdós no escoge los nombres de sus personajes al azar. En relación a Pablo dice: "El nombre Pablo es bastante difundido, deriva del latín y significa pequeño, débil. El protagonista de hecho es frágil, y no solo por su incapacitación física. Su padre es quien decide por él y quien lo hace desistir de prolongar su romance con Marianela. Mi padre, a quien he confesado mis errores, me ha dicho que yo amaba un monstruo. Ahora puedo decir que idolatro a un ángel", y a Pablo inadvertidamente en presencia de Marianela. También podemos pensar el nombre Pablo como una metáfora de su dependencia con los demás, primero con su padre, luego con Marianela y luego con Florentina. Cito: Sí, pero no estés mucho tiempo fuera. Cuando no te veo estoy muy solo. Me he acostumbrado a verte, y estos 3 días me parecen siglos de felicidad. No me robes ni un minuto. Decíame anoche mi padre que después de verte a ti, no debo tener curiosidad de ver a mujer ninguna". Fin de cita. Joaquín Casaldero, en Vida y obra de Galdós, explica que Benito Pérez Galdós debe haber tenido contacto con la filosofía kantiana y de esa manera pudo diseñar algunos de los personajes principales de Marianela. Así, Marianela correspondería a un estado teológico, Pablo a un estado metafísico y Teodoro Golfín, el doctor que opera a Pablo, a un estado positivo que es el último de la evolución humana. Cito: "Brilla mucho el sol, ¿verdad? Aunque me digas que sí, ya lo entenderé, porque no sé lo que es brillar". "Brilla mucho, sí, señorito mío. ¿Y a ti qué te importa eso? El sol es muy feo, no se lo puede mirar a la cara". Fin de cita. Coincidimos con Casaldero en que Galdós pudo haber diseñado sus personajes en base a los estados de la evolución humana propuestos por Comte. Aún así, creemos que asignar a Pablo a un estado metafísico es solo un vértice de análisis. Pensar en la estrecha relación que mantiene Pablo con su entorno ambiental y cómo se vincula con los personajes es fundamental en esta obra. Cito: "Ya veo que esas cosas no se pueden explicar. Antes me formaba yo idea del día y de la noche, como, verás, era de día cuando hablaba la gente, era de noche cuando la gente callaba y cantaban los gallos. Ahora no hago las mismas comparaciones. Es de día cuando estamos juntos tú y yo, es de noche cuando nos separamos". Fin de cita. Óscar Alvarado Vega, en su ensayo La apertura de la visión como ceguera metafórica, considera el paso de la ceguera a la visión de Pablo como una metáfora del ciego que ve y el vidente que no ve. La belleza interior
se ve desplazada por el surgimiento de una belleza pasajera pero demoledora, la del exterior, ante la cual Marianela nada puede hacer. A propósito de esto, la curación, que simbólicamente implica la apertura a una nueva vida, se constituye en la puerta que conduce también a la muerte, pues la finalización de la ceguera física se manifiesta en la aparición de la ceguera interior, en tanto esta adquiere una significación especial en Galdós. Cito: te lo dice tu corazón, ¿y por qué no han de ser ciertos estos avisos?, manifestó Pablo con ardor. Sí, las almas escogidas pueden, en casos dados, presentir un suceso. Yo lo he observado en mí, pues como el verno me distrae del examen de mí mismo, he notado que mi espíritu me susurraba cosas incomprensibles. Después ha venido un acontecimiento cualquiera y he dicho con asombro: yo sabía algo de esto. Fin de cita. Conclusiones parciales. Pablo Penáguilas se constituye el motor de legitimación de la sociedad burguesa del siglo XIX, en tanto afirma la ciencia, la modernidad, el capitalismo, el cristianismo y el colonialismo europeo. La visión que adquiere es metáfora de Europa, que bajo un aparente discurso conciliador se torna ciega ante las sociedades que oprime en pos de la modernidad. La ceguera física de Pablo es un mal que la ciencia cura, pero esta mata a Marianela, a su otredad y a la fantasía, que en definitiva se opone a la industria. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariana, por tu exposición. Gracias. Y por el técnico para poder conectarte hoy. Muchísimas gracias por eso. No, de nada. Felicitaciones, y vamos a escuchar a Miguel Vallejos, que va a compartir con nosotros. Hola Miguel, ¿estás preparado? Todo bien, ¿se me escucha? ¿Cómo estás? Bien? Sí, se te escucha, un poquito bajito, pero se te escucha. A ver, ahí más fuerte. Ahí está bien, sí. Bueno, perfecto. Miguel, con nosotros el trabajo Translatio Hagiográfica en Gonzalo de Berceo, el caso de la vida de Santo Domingo de Silos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente del Congreso por participar. Durante la Baja, la Alta Edad Media, la Translatio Studi y la Translatio Geográfica fueron dos componentes importantes dentro de la cultura letrada en los monasterios europeos. Este tipo de trabajo, en el caso del autor altorriojano, Gonzalo de Berceo, 1198-1260, es el eje de mi adscripción y de la ponencia para las siguientes jornadas para la Cátedra de Literatura Española 1 medieval. Este trabajo funciona más como un inicio de toda la investigación y no tanto como las conclusiones finales, aunque algunas ya se podrán reflejar. La idea principal radica en desarrollar de qué manera este autor maneja el género hagiográfico, con qué fines, cómo y por qué dentro de la cultura medieval esto resultaba algo muy común. Gonzalo de Berceo, en vida de Santo Domingo de Silos, utiliza ciertos elementos de recreación para desarrollar la vida de un santo muy popular, del cual se tenía una primera versión latina realizada hacia el año 1088 por otro monje de la misma orden llamado Grimaldus o Grimaldo, de la cual se tienen 4 manuscritos, S, R, B y P. Esta será la fuente de la cual se nutre el propio Gonzalo de Berceo para recrear su versión, y la cual nos llegó. Las dos versiones, la latina y la de Gonzalo de Berceo, llegaron completas. Esto nos ayuda a poder realizar la comparación de manera más completa y sin problemas, ya que algunos fragmentos menos en los manuscritos de las ecografías nos hubiera podido producir algún tipo de problema textual para finalizar el trabajo. Gonzalo de Berceo, a diferencia de Grimaldus, intenta no quedarse en algo solo biográfico, sino que hay todo un trasfondo ilustrativo muy importante, sin olvidar la importancia de la geografía, religión cristiana, dentro del mundo berciano.
Para empezar, es necesario definir al género hagiográfico según Fernando Baño Vallejo, plantea en su libro La vida de los santos en la literatura española medieval, cómo durante la Edad Media la geografía participa de los diversos tipos de discursos: le récit, chanté, la forme de l'histoire, la durée, prose, dialogue, espectáculo. O sea, el recitado cantado, la forma de la historia, y el diálogo y el espectáculo. La geografía cristiana, en su tradicional sentido, pertenece a la declaración de la vida de los santos, confundiéndose con la historia, por lo que existe una diferencia, y a su vez existe toda una tradición sobre contar la vida de los santos de los diferentes pueblos. El cantar de clerecía no pertenece a la tradición oral, sino que se escribe en la tradición escrita y culta. Los clérigos no pertenecen justamente al mundo de los juglares. Recién en el siglo XIII comienza a traducirse o a escribirse hagiografías en romance, justamente en el momento en que Gonzalo de Berceo escribe La vida de Santo Domingo de Silos. Esta obra berciana está escrita en cuaderna vía, o sea, un tipo de estrofa de la métrica española utilizada por el mester de clerecía en la narrativa medieval que surgió alrededor del siglo XIII. El texto latino para el siguiente trabajo de cotejo pertenece a un santo milanense escrita que se llama Vita Dominici Siliensis, escrita por el fraile Silense hacia 1088. Se compone de 3 libros de 138 capítulos, en total frente a 777 coplas en la obra de Gonzalo de Berceo, en 3 libros también. La obra de Grimaldus, desde su formalidad, se compone de la siguiente manera. El libro 1 tiene 24 capítulos, donde se narra la genealogía, proceso de cómo llegó a ser abad. El capítulo 24 es el llamado de su tránsito y sepultura, cuestión que resulta interesante, ya que no se dejó esta información para el final del libro 3, sino que ella se lo puso en el primer libro y los primeros milagros del santo. El libro 2, 60 capítulos, donde se describen los restantes milagros, y el libro 3, 54 capítulos, donde se terminan de describir los milagros. Lo interesante de esta versión anterior, la de Gonzalo de Berceo, radica en que el manuscrito empieza con un capítulo denominado de su genealogía, lugar de nacimiento e infancia. La diferencia en los datos que se declaran aquí, además de la extensión, se describe el origen noble del santo Silense, o sea, él proviene del linaje de Mans, que Grimaldus no lo aclara, cito. Así pues, el bienaventurado Domingo fue hijo de un padre noble y religioso, de nombre Juan, y fue originario de la localidad llamada Cañas. Su descendencia siempre floreció espléndidamente en nobleza y religiosidad, y en verdad, fue muy digno y oportuno que naciera de noble y religiosa estirpe, quien bajo la presencia y determinación divinas estaba llamado a honrar la propia religión con su vida digna de alabanza y extenderla en su salutífera enseñanza. Pues le preocupe la humildad de su lugar de nacimiento, porque por su sagrada y veraz escritura se demuestra que el morador no se santifica por el lugar, sino que es el lugar el que es hecho santo por el habitante. Página 163. A diferencia de Gonzalo de Berceo, que en sus coplas dice algo más sobre su origen y genealogía. Voy a leer el texto original. Joanes había nombre, el de su padre honrado, del linaje de Mas, a hombre señalado, amador de derecho, de seso acabado, non falsarie judicio per haberme negado. El nombre de la madre, decir no lo sabría, como no fue escrito, no lo adivinaría. Más hallan su ánima, Dios es Santa María. Prosigamos el curso, tengamos nuestra vía. Coplas 7 y 8.
Solo nombra su lugar de origen, Señor Santo Domingo, dice la escritura, natural fue de Cañas, non la basa natura, legalmente fue fecho a toda su derechura, de todo, muy derecho, la sin nula de presura. Copla 5. Esta diferencia en los datos de Santo Domingo se establece de manera natural en la versión de Berceo, para poder establecer una relación con el lector, o el que escuchaba la versión del santo, ya que necesitaba darle datos sobre su topología y linaje en la época. Los dotes de santidad en la geografía de Grimaldus son para resaltar que había nacido para santo ya desde los primeros días. Había una concepción de que los bienaventurados eran unos pocos, y estos pocos casos, se producían para dar testimonio de lo milagroso del personaje. Además de que se pone en la escritura el poder del testimonio de aquello que pasó. Es muy importante que se detalle todo para hacer que el lector pueda tener más pruebas de lo sucedido a lo largo de la vida de Santo Domingo. Para Grimaldus, la cantidad de datos es lo que le proporcionaba más veracidad a los hechos. Esta relación se establece más en la época del primer escrito, en donde la escritura tenía un efecto de plasmar para la eternidad todo aquello que se describía. Cuestión que, a diferencia de Berceo, él desea más atraer al lector que iba hacia y desde las romerías, en los pueblos de la Rioja medieval, donde la vida de los santos funcionaba como en la épica, como en la épica, en relato de transmisión de valores cristianos y divertimento. Gonzalo de Berceo está al tanto de toda esta realidad que vive en su siglo, y por eso pretende una obra más bien didáctica y popular para su público, que necesitaba quedarse con el fin último de la vida de un santo. Imaginémonos que eran personas que no sabían más nada que escuchar textos que se venían transmitiendo de siglos anteriores, en donde el sentido radicaba en el mismo. Este texto pertenece al siglo donde la propaganda católica debe tener un nuevo sentido a través de la palabra de los curas y el alto clero. Se copiaba el modelo épico de la oralidad en Berceo para captar a los creyentes. El nuevo género que se construye a partir de esto será el sermón. Aparece una relación con el pueblo desde la oralidad. ¿Qué más se podía pedir al pueblo inculto? La oralidad entra a jugar un protagonismo que hasta el momento no había sido utilizado. Esta fuente original, de la cual el propio Gonzalo de Berceo se inspiró para poder realizar su vida de Santo Domingo de Silos, llegó en otro formato y no fue una traslatio textual. La versión de Grimaldo mantiene una diferencia muy notoria en torno a la extensión entre la de él y la de Berceo casi 200 años después. Esta no se muestra como un resumen, en el segundo caso, es más compacta y termina siendo más bien una recreación en la forma para otro público muy diferente, lo que provoca estas decisiones en la obra berciana. Es necesario tener en cuenta un dato importante. Durante la Edad Media, los límites entre el comentario, la traducción y la recreación no estaban tan claros como en la actualidad. Por lo cual, el siguiente trabajo se apoya en investigación, en parte, sobre todo, para poder limitar o aclarar, para el lector dónde estaría cada uno. Pero en los últimos años, gracias a los trabajos de las ciencias auxiliares, de la teoría, de la crítica literaria, se han empezado a formular las preguntas de cuánto se atiene Berceo y en qué medida a las fuentes latinas de Grimaldo para recrear, y cómo a fin de generar composiciones originales dentro de su corpus. A partir de los aportes de Aldo Rufinato, en 1992, en su nota introductoria Vida de Santo Domingo de Silos, y en Button, en las obras completas, quien propusiera acerca de la urgencia de examinar el procedimiento adoptado por Berceo en la elaboración de la vida del santo separado, discerniendo los rasgos, características, tipos originales de los que pertenecen a Grimaldus, lo cual permitiría valorar con
con exactitud el trabajo o el celo puesto por Berceo al actuar simultáneamente como traductor, versificador y creador. Entonces, todo el trabajo, a la vez de pensar cada uno de estos tres conceptos por separados, como tres no iguales, se analizará a fin de llegar a una conclusión en conjunto, volviendo a la idea de pensar los por qué, cómo y dónde los utiliza Gonzalo de Berceo. El trabajo de Gonzalo de Berceo se encuentra en la resignificación de los elementos que irá utilizando a lo largo del poema y de la figura del santo para no realizar una copia exacta de la fuente latina, como ya se dijo. Otro ejemplo de esto sería el prólogo de Vita Dominici Silensis y la obra berciana, donde se puede observar a primera vista que la primera es más exhaustiva y larga frente al poema berciano, que solo es una invocación a Dios, a la Virgen, y en la segunda estrofa expresa, que es muy famosa esta estrofa. Quiero hacer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vecino. Sanonso tan letrado, no, por fer otro latino. Bien maldrá, como creo, un vaso de buen vino, que es la copla 2. En Vida Santo Domingo Silo, la resignificación de Gonzalo de Berceo se encuentra en que quiere lograr un román paladino, o sea, una forma de acercarse al pueblo más popular utilizando una estrategia lingüística donde puedan entender el texto sin tantos tropos literarios ni figuras retóricas que hacían un texto complejo en su forma. En relación al texto de Grimaldus, él hace un trabajo diferente, mucho más extenso, y donde desarrolla otros temas, más narrativa en su totalidad, para hacer una comparación muy interesante e ilustrativa sobre cómo aparecen las diferencias entre los textos. Se puede ver el prólogo, pero de Grimaldus, que dice: al comenzar, pues, a escribir la vida y la muerte de los milagros del Santísimo Confesor de Cristo, Domingo, abad y presbítero, he puesto brevemente, apoyado en la autoridad divina, las virtudes de los buenos pastores y los vicios de los malos, deseando ver a los lectores en lo que sigue y en los vicios de los malos, deseando hacer ver a los lectores en lo que sigue que aquel, a su lado, floreció en su doctrina de los buenos pastores y de otro, careció por completo en los vicios de los malos. En este fragmento de la misma parte se pueden observar algunas cuestiones importantes y muy diferentes en ambas hagiografías. Para Grimaldus, lo que le interesa se encuentra más bien en resaltar la parte moral e histórica, o sus lectores que pertenecen a otro sustrato cultural, educativo, y lo que quiere remarcar es totalmente diferente a Gonzalo de Berceo, que desea llegar a todo el pueblo de una forma, de una lengua más popular. El texto de Gonzalo de Berceo es más corto y más enfocado a un público actualmente no tan letrado ni que conozca el latín. El trabajo siempre se encuentra entre lo cuantitativo y lo cualitativo para dar cuenta de cómo en ambas obras un dato o hecho en la vida del santo se detalla más y lo otro tiene un recorte para darle un sentido nuevo. Por ejemplo, la significación en el tema de los milagros a lo largo de la geografía. La tautología en la obra de Grimaldos lleva casi toda la obra, 116 capítulos de 138, y se detallan de manera muy específica. En la obra de Berceo, él recoge algunos y los narra para darle un sentido más popular, simple para su público, pero no por eso deja de hacer literatura. En la versión de Grimaldus, él termina su primer libro con una sección de milagros, capítulos 10 al 17, donde se narran diferentes experiencias, como la de un ciego, una mujer librada de una enfermedad, un cautivo, un hombre curado de epilepsia, y de un hombre librado de la fiebre, que son curados gracias al don del santo. La forma exporta, por un lado, deja la enseñanza de los hechos maravillosos y de la fama que tenía Santo Domingo, y por el otro lado, todos saben y acuden al religioso por la fe, la virtud teologal que los lleva a curarse de los males físicos y espirituales. Un pequeño ejemplo de cómo se puede ver esto en ambas obras radica en la comparación de Grimaldo en el libro 1, capítulo 11, de cómo una mujer librada de una enfermedad, frente a Gonzalo de Berceo, que copia entre las coplas 298 a 314
La historia comienza con una mujer llamada María en la ciudad de Castro, Ceniza, Burgos. Y los críticos interpretan que Berceo malinterpretó al adjetivo porque le puso Castro Cisneros. Sale de su casa y de golpe empieza a sentir dolores en su cuerpo que le impiden seguir su camino hasta que la llevan hasta el Santo Milagroso, en Grimaldos. Y así hizo, pues fue acercada gracias a la ayuda de los portadores, quienes la arrojaron ante sus pies, más que medio viva, casi muerta. El santo varón, totalmente lleno de bondad, alabó la fe de los que le llevaron, escuchó favorablemente su justa petición, sintió compasión de aquella enferma ya próxima a morir y para restituir a su antigua salud y la vida de los miembros casi muertos, oró al Señor con fervor sin tacha. Después de hacer esto, ordenó que le acercaran un poco de vino y, bendiciéndolo con su mano, lo llevó a la boca de la mujer, recostado en su lecho. Hasta tan pronto como al beber sintió el líquido del sagrado vino, se levantó sana y salva, como si no hubiera padecido enfermedad alguna, y se admitió y se admiró de la tan rápida curación de su repentina enfermedad. Y alabando a Dios, dio suplicantes gracias a quien la había curado, volviendo a su casa con gran alegría. Páginas 263-264. Frente a la versión de Gonzalo de Berceo, que intenta un uso expresivo del detalle realista. El clamor fue devoto a todo su poder, fue de Dios exaurido. Obó de lo placer, abrió ella los ojos, pidió beber, plogó mucho a todos, más con gran haber. Mandó al Santo Padre que trasquieren del vino, mandó que calentasen velo en un cativo, bendízolo él mismo puesto en un copino, diógelo a beber en el nombre divino, así como lobó de su boca pasado, la dueña fue guarida, el dolor amansado, salió fuera del lecho, enfestóse privado, diciendo tan buen día, Dios tú seas laudado, cayóle a los pies al confesor honrado, Señor dixo Padre, en buen punto fus dado, entiendo, bien eres el Creador amado, sanos en tus servicios muchos él es pagado, entiendo y conozco que por ti so guarida, por ti correré los miembros el ceso de la vida. Esta merced de Dios te sea agradecida, se hace que por gracia so del lecho excida. Las coplas 306, 310. En ambas versiones, en este mismo milagro, lo que se puede observar es la manera en cómo se relata la llegada de la mujer moribunda y cómo gracias al vino que le hace tomar Santo Domingo se sana automáticamente. La acción de la curación se produce frente a todos los espectadores y no solo de los que están en el relato, sino también que traspasa la escritura, o sea, a los que leen el milagro, produciendo un efecto de realismo que es propio de la época. Gonzalo de Berceo intenta mostrar el efecto milagroso, el agradecimiento de la mujer ante su recuperación y su alegría en sus expresiones de fe. Dios tú seas laudado, cayó a los pies al confesor honrado. En el manuscrito de Grimaldus, la mujer se cura, expresa su felicidad y regresa a su casa de manera normal. Se cierra el milagro y esta es la estructura que se mantiene a lo largo de los diferentes casos. Nadie se pregunta si fuera de lo místico existe algo diferente, o mejor dicho, no hay lugar para la duda, lo cual produce un efecto aún más realista para ese público que esperaba este tipo de lecturas y de hechos. Gonzalo de Berceo intenta con esta idea una resignificación de su obra y un sello personal ya desde el comienzo. Siguiendo con Rufinato, este señala que una investigación parecida no ha sido llevada a cabo sistemáticamente, afirmando que no solo se podría aplicar a Vida de Santo Domingo de Silos, sino también a todo su corpus berciano. En resumidas cuentas, y para terminar, Teresa Labarda de Chávez, en su introducción a la edición de notas de Vida de Santo Domingo de Silos, entiende que los propósitos no son solo literarios en Gonzalo de Berceo, sino que también se puede encontrar en otros componentes mucho más importantes, a saber,
La primera, propagandística con miras económicas para su monasterio por la decadencia de recursos monetarios que pasaba en ese momento, a través de los romeros que iban pasando todo el año. El segundo, más importante, el valor literario del poema por su habilidad de técnicas literarias, históricas, geográficas, por la idoneidad del perfil santo milanense y la necesidad práctica. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Y bueno, estamos ya con las 3 exposiciones, así que sería interesante antes de preguntas o comentarios, que nos cuenten, si tienen ganas, cómo surgieron estos trabajos. Bueno, algo Mariana nos adelantó, pero si están trabajando en el marco de alguna inscripción, en alguna cátedra o en algún espacio similar, y cómo surgió la inquietud por realizar esta investigación en la que se encuentran. También nos pueden contar en qué situación están con la carrera, si ya están graduados, si están terminando, si están cursando, si son estudiantes de posgrado. Agustina. Bueno, yo este trabajo lo empecé a desarrollar en el marco de una adscripción en la Cátedra de Literatura Española 3 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y sí, surgió con eso, a partir también de algunas ideas y de algunos autores que también empecé a estudiar durante la cursada de esa materia. Y nada, el trabajo es bastante sintético de como la mayoría de varios de los autores que fui estudiando y de algunas obras más de corte teórico que también como que fueron muy útiles como para la comprensión de esas obras. Y nada, y yo ahora justo ya estoy terminando la carrera, la licenciatura. Perfecto, bueno, muchas gracias. Mariana. Hola, sí, bueno, mi trabajo surgió, bueno, como tesis, pero estuvo también en una adscripción de beca STUN de investigación. Y bueno, la verdad es que era como una motivación personal porque me daba mucha curiosidad saber cómo estos personajes ciegos, yo había leído mucho y encontraba que siempre cuando aparecían personajes ciegos, siempre encontraba muchas características que tenían en común. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea bueno, hacer una tesis que tenga que ver con estas estereotipaciones de los personajes ciegos por una, bueno, cuestión personal. Claro. ¿Y por qué elegiste Galdós? Si tenés alguna historia. A veces las elecciones son muy anecdóticas, ¿no? No necesariamente hay detrás un camino académico, teórico. A veces es simplemente alguna cuestión anecdótica o alguna cuestión meramente personal, ¿no? Sí, bueno, me pasó que con Pérez Galdós, bueno, la primera novela que leí de él fue Marianela, y me pasó que yo siempre desde chiquita me preguntaba qué era la belleza. Y bueno, no encontraba respuestas, obviamente era muy difícil esa respuesta, y yo sentía que se la relacionaba mucho con el aspecto físico, y yo decía, bueno, pero ¿cómo la voy a definir si no veo? Entonces, cuando leí Marianela, sentí que de alguna forma me estaba respondiendo esa pregunta, o por lo menos era un arista, y bueno, y estaba también el tema este de las estereotipaciones, entonces me encantó. Y de ahí, bueno, seguí leyendo Pérez Galdós y bueno, ahí comenzó todo el tema de la tesis. Entonces Genial, tiene súper interesante. mucho que ver con lo personal, con inquietudes personales. Claro. Miguel, ¿querés contarnos? Sí, bueno, mi tema, a mí siempre me gustó la literatura medieval europea, en realidad me gustó siempre más la francesa, y justo se abrió la adscripción para literatura española medieval. Yo la había cursado hace muchos años,
Yo ya cuando se abrió la inscripción estaba esperando la apertura de alguna inscripción, ya estaba recibido, me recibí en el 2014, esto fue en el 2017, y o sea, yo ahora estoy siguiendo la carrera de filosofía en la facultad, o sea, terminé letras y ahora como que completo las materias que me quedaron de filosofía. Y igualmente siempre me gustó la literatura medieval europea y había 3 temas: Gonzalo de Berceo, o sea, siglo XII, XIII y XIV. Después había novela epistolar y creo que no me acuerdo del otro tema, pero entre los 3 temas elegí el de Gonzalo de Berceo porque, bueno, me gustaba más como autor, había leído Milagros de Nuestra Señora, conocía por ahí las otras obras de él, y lo que justamente me interesó fue eso, la fuente latina, que en realidad, bueno, yo la estoy leyendo en español, pero la fuente latina, o sea, él lo que hace es trabajar con una fuente en latín y traduce a un español bastante medieval, pero la idea del trabajo me gustó porque era como que, bueno, comparar, es un trabajo muy difícil porque es como leer cada verso de cada copla y buscarlo en el texto, porque están todas desordenadas, o sea, no siguen un mismo eje, o sea, un mismo ritmo. Entonces es como que estás leyendo 2 horas al mismo tiempo, porque son 2 cosas diferentes. Yo traté de usar lo más parecido, o lo más significativo para esta exposición, pero es muy interesante. Y bueno, me interesaba siempre poder buscar algo más que lo que me daba la materia, porque a veces uno en las materias se va con un puchito de la unidad, un puchito del autor, un puchito del tema, y entonces como que me metí específicamente en Gonzalo de Berceo, o en tal caso en la geografía, en cuestiones que, bueno, obviamente a veces uno en la materia no las puede ver, porque uno termina haciendo a veces un popurrí de temas, pero así todo rapidito, porque no hay tiempo y que aprobar, o que de golpe el profesor te tiene que dar, no sé, 5 unidades, y entonces, y esto de trabajar para un tema, me gustaría en el futuro seguir trabajando sobre Gonzalo de Berceo, porque realmente descubrí que hay un montón de cosas detrás de todo esto, y bueno, todo lo que hay escrito obviamente, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia. Bien, sí, y justamente la idea de, no sé si Mariana nos contestó esto o no, la idea es seguir con esta investigación a futuro. Agustina, tampoco sé si querían comentar algo al respecto, seguir en un posgrado, desarrollando este proyecto de investigación, o es un proyecto que tiene una culminación próxima. En lo personal, por ahora, no sé, este año qué va a pasar, por ahí la dejo, o por ahí la retomo, pero me gustaría seguir, o por ahí me gustaría más como para una maestría, o sea, que sea el Ok. trabajo de investigación de una maestría. Mariana, Yo, perdón. Agustina. No, 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 por favor. no, yo por ahora, o sea, es un tema que me interesa mucho y bueno, estoy como pensando por ahora como si sigue o quizás si pienso que puede llegar a continuarse con alguna beta nueva, distinta, pero el tema de lo contemporáneo en general ya es un tema que me interesa mucho. Bueno, yo sí quisiera terminar de analizar estas novelas de Pérez Galdós, pero también hay otros autores que me interesan como Maeterlinck y Antonio Buero Vallejo, que también es español, y también trabajan con personajes ciegos, pero son muy diferentes a los personajes galdosianos, tienen mucha más realidad. Por ahí los personajes galdosianos son un poco ingenuos, un poco inocentes, y los de Maeterlinck o los de Buero Vallejo son más, los siento más reales, están mucho más anclados con lo que es la ceguera, y por ahí me gustaría más eso, trabajar también con esos personajes. Sí, es muy interesante lo que decís porque me permite como plantear un disparador que tiene que ver con la idea de la literatura nacional, porque tu propuesta tiene una beta fuertemente comparatista. Es un tipo de trabajo que podría ampliarse hacia un enfoque comparatista muy interesante.
Esto también me permite señalar algo que quiero celebrar de esta jornada, pero de esta mesa en particular, que es este enfoque diacrónico que nos toca, porque ¿qué es lo que nos está uniendo en este caso, ¿no? Bueno, una mesa específicamente sobre la literatura española a través de los tiempos, en momentos y en claves muy específicos, muy particulares, pero nos une el presupuesto de que detrás de los textos con los que trabajan ustedes, con los que trabajamos, los que hacemos estudios literarios en literatura española, tiene que ver con el presupuesto de una literatura nacional, en términos, entre comillas, digamos, de patrimonio, ¿no? O sea, esto me hace pensar mucho en un texto de Mainer que se titula La invención de la literatura española, donde el autor plantea que lo que entendemos por una literatura es la historia del concepto mismo de literatura, y es en todo caso la historia de un nacionalismo cultural. Entonces no dando por sentado, pero partimos del presupuesto de que estamos dentro de una literatura nacional que no es algo dado o natural, sino una construcción. Y esto tiene que ver, esto pone, digamos, en conflicto muchos de los presupuestos con los que trabajamos acerca de las prácticas discursivas escritas en lengua castellana en la península ibérica a lo largo de los tiempos, ¿no? Esto me parece muy interesante porque normalmente en los congresos los medievalistas están en sus mesas, los que trabajan literatura contemporánea en la suya, los que trabajan siglo XIX en sus mesas. Y esto está bien en muchos sentidos, porque bueno, es una manera de dialogar de determinada forma. Pero a veces no nos atrevemos quizás a este tipo de diálogos que se dan en los contextos más acotados, más familiares, como son las jornadas de estudiantes investigadores, que en realidad son muy provechosos, me parece, estos espacios, ¿no? Que terminan siendo como el resultado del encuentro de personas que están haciendo trabajos que son muy distintos y al mismo tiempo que seguramente tienen muchos puntos en común. Y yo quería preguntarles si ustedes habían podido pensar en algunos puntos en común. Quizás no, pero digamos, lo podemos charlar, porque yo pensé en algunas cosas. ¿Sí? Por ahí podemos conversarlo. A mí me parece que lo del proyecto nacional aparece, me parece, lo de una literatura nacional y un proyecto, porque en Gonzalo de Berceo hay un proyecto de literatura nacional. Más allá que estemos en la Edad Media y no conozcamos el término proyecto todavía, creo que en él, en toda la literatura berciana, la cuestión bueno, en Vida Santo Domingo, San Millán de la Colla, Santa Oria, o sea, mira, Milagros, cualquiera de las obras de él, hay una idea de cómo construir una literatura nacional. Yo creo que él tiene en la cabeza, ¿no? En el año 1100 y pico, una idea que para nosotros es como normal, esto de construir una literatura nacional, él ya la tiene. A mí eso me parece muy interesante. Y te pregunto, sí, quizás podés respondernos y quizás no hay ningún problema, son preguntas abiertas, pero ¿tenés una idea acerca del tipo de nación que está pensando? ¿En qué sentido está pensando lo nacional? Que probablemente no tiene nada que ver con la idea de nación del siglo XIX, de los estados-nación modernos, ¿no? No, yo creo que si tuviera que pensar en Berceo y en la idea de lo nacional, tal vez pensamos más en relación al concepto de hombre medieval, porque ahí el hombre medieval es el hombre que piensa en función del Estado, que es la Iglesia y la realeza. No hay otra idea. Entonces, yo creo que Gonzalo de Berceo por eso escribe hagiografías. O sea, no es una cuestión propagandística y que venían los romeros de un lado para el otro. Yo creo que en el fondo había una cuestión más bien de hombre medieval, que él tiene en cuenta, que él vive. Le dice, bueno, ¿cómo hago para enseñarle a estas personas, a ver, un relato que lo conocen? Y para contarle el mismo relato no se lo voy a contar yo otra vez. Lo voy a contar diferente, pero voy a jugar con la oralidad, voy a jugar con la cuestión de cómo pueden pasar un buen momento. Y entonces creo que lo nacional está en el hombre medieval, que conocía la iglesia y la realeza. Fuera de eso no conocía otra idea, que es totalmente diferente al siglo XIX, no es política. El hombre medieval no es político, no tiene nada. O sea, no puedo pretender que Gonzalo de Berceo me hable de política.
sino que, bueno, en otros términos, pero es diferente. En otros términos, claro. Claro. Qué interesante. Bueno, supongo que en el corpus que trabaja Mariana esto es muy fuerte por tratarse de Galdós y por tratarse del siglo XIX, en donde justamente se consolidan las nociones de Estado-Nación, las formaciones sociales que llamamos Estados nacionales. Quizás tenés ganas de comentar algo acerca de esto, respecto de la obra de Galdós. Sí, bueno, yo les quería contar que a mí me pasó, en realidad al principio para seleccionar el corpus me pasó que yo quería hacer algo muy ambicioso que era trabajar la ceguera, pero como desde una perspectiva más histórica, como más desde, desde, no sé, como desde los personajes griegos que conocemos, bueno, los que yo ya había mencionado, Tiresias, pero dije, sería algo muy amplio y bueno, no, hasta dónde, cómo seleccionaría hasta dónde terminaría mi corpus. Y bueno, entonces de ahí fue que pensé en Marianela, que era el libro que más me había impresionado, y ahí empecé ahí a cortar el corpus. Pero bueno, tenía mucho problema con esto de seleccionar el corpus, porque los personajes ciegos creo que están presentes en toda la literatura a lo largo del tiempo y en todos los literatura de todos los países. Entonces, creo que, eso me resultó muy dificultoso. Y en las novelas de Galdós, con las que estoy trabajando, yo creo que tenemos muchos personajes ciegos y hay algunos que están de alguna manera marginados de este estado-nación que se está formando, y eso también es muy interesante. Como, bueno, Pablo, que es el que trabajé en esto que presenté, no, pero después hay otros que sí, por ejemplo, Almudena es un personaje que está, no se sabe de dónde viene, habla diferentes idiomas, entonces es un personaje muy marginado, que yo creo que expresa esa contradicción entre la consolidación del Estado-Nación, pero que deja muchas otras cosas por detrás, ¿no? Claro, qué interesante esto que planteas, es muy interesante, sobre todo, bueno, como te decía antes, este salto hacia lo comparatista, la posibilidad de tener un enfoque comparativo del problema que estás abordando, como una posibilidad muy, muy interesante para explorar, tanto desde un punto de vista de los contemporáneos de Galdós, como desde un punto de vista histórico, diacrónico, si queremos llamarlo así. Claro. Y por otro lado, la idea de la marginalidad como algo, como esos personajes creados por los nuevos estados nacionales o las sociedades inscriptas en estos nuevos estados-nación, que en el caso de España, igual en el siglo XIX es distinto que en otros países, ¿no? Cada país, cada cultura, cada sociedad tiene sus especificidades en este sentido, ¿no? Y además también Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista también, yo creo, desde la figura de autor de Galdós, porque él también, bueno, en su última época queda ciego, y eso yo creo que también como figura de autor es algo importante, me imagino, escribir quizá desde ese lugar, desde esa voz. Bueno, debe ser también, no debe ser lo mismo escribir creando personajes ciegos pero no siendo ciego, o escribir como ya perdiendo la vista, y cómo creas ese personaje, qué es lo que quieres decir creando ese personaje. Claro, sí, es muy interesante todo esto que planteás, muy interesante. Perdón, antes de preguntarle a Agustina, quería remarcar algo que planteó Miguel, que es que esta idea igualmente de la iglesia y de la monarquía también nos permite todo un análisis histórico desde distintos periodos, ¿no? O sea, esta cuestión que está tan presente en la obra que trabajás, la idea de hombre medieval, no, si bien es muy distinta en los autores que trabajan las colegas, tiene algunos denominadores comunes. En el caso particularmente de la historia de la literatura española, ¿no?
y esto me abre la posibilidad de preguntarle a Agustina también acerca de lo nacional, lo transnacional, cómo aparece esta cuestión, si es que aparece en los autores que trabajaste. Bueno, es digamos, un problema que todo el tiempo surge analizando estas novelas, porque, digamos, lo que además se ha señalado como muy insistentemente en la crítica es esta idea de que esas categorías como que obviamente entran en problema en estas narraciones sobre la globalización, donde el tema del viaje, además yo no hice mucho hincapié en eso, pero es una temática constante, y bueno, donde está esta percepción de la red, las cuestiones de la digamos, de un montón de fronteras que todo el tiempo se están corriendo, y de narraciones que suceden en espacios o dimensiones que, digamos, ya entran en otro tipo de categorías en relación con lo nacional. Y por otro lado, digamos, eso también se pone en tensión con la identidad nacional por momentos. En la novela de Mercedes Cebrián, que entraba en el corpus de las novelas que yo usé en ese trabajo, digamos, es una novela que es muy interesante porque, bueno, la protagonista es española y viaja mucho y hace todo un análisis donde constantemente hay como cierto cuestionamiento y cierta apertura, pero a la vez todo el tiempo hay como un juego de retroceso hacia lo español. En la novela de Agustín Fernández Mayo también hay como todo el tiempo esta idea de digamos, de la separación espacial de los personajes que se quiebra todo el tiempo, digamos, hay personajes que están conectados constantemente y eso se empieza a usar como metáfora, digamos, como que empieza a haber fenómenos de hiperconexión entre personajes vivos, muertos, en un continente, en otro continente, en una temporalidad, en otra temporalidad, que se empiezan como a quebrar un poco como metáfora también de lo tecnológico y de esas, digamos, de esa nueva forma de pensar quizás lo comunitario también, en esa novela en particular. Claro, lo comunitario también como una cuestión que trasciende fronteras nacionales en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, totalmente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quería marcar otras observaciones de cosas en común que me parece que fueron surgiendo. Por ejemplo, la relación entre géneros y prácticas discursivas, que esto es una problematización que aparece con más fuerza quizás en los trabajos de Miguel y de Agustina, pero que aparecen en general, como, bueno, cómo se definen y cuál es la importancia de definir, si es que la tiene en cada momento histórico determinado, de una historia de la literatura, los géneros discursivos y las prácticas discursivas de cada tiempo, las que son hegemónicas, las que están en los márgenes, las que están en contienda por la hegemonía. Esto está presente en todos los trabajos porque de alguna manera definen lo que es la literatura, aunque sabemos que en el caso de los periodos que trabaja Miguel, el concepto de literatura es anacrónico, digamos, si lo llevamos a ese momento. Es un concepto posterior y que tiene que ver con esta idea de patrimonio cultural de un Estado nacional, ¿no? Entonces es una idea eminentemente moderna. Pero de todos modos, cuando pensamos en una historia de la literatura y pensamos también en las prácticas discursivas de la alta y baja Edad Media, la cuestión de los géneros resulta muy importante por diversas razones. Eso está muy presente en los trabajos de ustedes. Y también veo que está muy presente una problematización de lo real. A menudo tendemos a problematizar un poco más lo ficcional, pero veo que en estos trabajos lo interesante y lo que se pone en común es la problematización del acercamiento a lo real,
que es un problema en sí mismo, un problema filosófico sumamente amplio y complejo, que por supuesto definir y problematizar excede los límites de una ponencia, pero que me parece que está presente en todo momento. En el caso, por ejemplo, del trabajo de Miguel, cuando se trabaja con, en algún momento haciendo referencia al trabajo de Grimaldus, comentaste acerca de la importancia del testimonio de las vidas del santo. Claro, Ejemplo, porque ¿no? era necesario que, o sea, había que darle veracidad a ese hecho, pero que el que estaba escuchando, escuchaba un milagro, pero no podía como nosotros diferenciar si eso que estaba escuchando era parte de una construcción literaria, si era algo que había pasado y que no sé, la historia le había dado un soporte, una legitimación, o sea, no tenía como nosotros esa diferencia. Es como que no reconocía la diferencia entre el diario y la literatura, como yo le digo a mis alumnos. Justamente, esa diferencia. ¿Cómo reconozco yo? ¿Cómo sé que cuando prendo la televisión estoy frente a una nota de verdad y cuando leo un cuento, bueno, eso no lo tienen a ellos. Entonces, para ellos decir se produjo el hecho determinado, ya está, o sea, son todos felices. Hay como una cuestión muy de, bueno, hay que hacerlo, o sea, hay que contarlo, se produce el milagro, somos todos felices. Y esa cuestión trae la realidad, porque en realidad, bueno, dicho, me va a la redundancia en la expresión, la cuestión de aquello verídico, de aquello verosímil, es lo que produce el relato, el texto, ¿no? Cuando pasa la escritura. Entonces, es como es un momento de la literatura donde hablar de realidad es un poco lo que te está marcando el límite. O sea, no existe casi la fantasía, no existe el concepto como nosotros de fantasy. O sea, no es para nada. Entonces, de golpe, se produce, como daba yo en el ejemplo de la mujer, hay un montón de ejemplos, casi todos son así. Se produce el milagro, se produce la curación, se produce, y salen todos felices y contentos. Ninguno dice, perdón, estoy escuchando algo que podría tener algún tipo de, o sea, no hay duda. Y es ahí donde me parece que está la clave del texto. En el propio relato, y los que escuchan, sabemos que no dudan. Entonces están legitimando un hecho que además, o sea, además la capacidad de la escritura de poder traspasar al texto, porque en cualquiera de los dos casos escuchaban y creían automáticamente. Entonces, escuchaban un texto, ¿no? De la vida de un santo, un relato histórico que sabían, ¿no? Entonces, la idea de la realidad es algo que está presente en la vida de esos primero que escuchan o que leen. Y además pensemos que son dos públicos diferentes, a pesar de que son uno más letrado, que conoce el latín, y otro que no sabe nada de latín. O sea, es como poner, no sé, no sé, alguien que nunca leyó nada de literatura y poner a alguien que sabe mucho de literatura y ponerle el mismo Caperucita Roja. O sea, es todo un tratamiento, ¿no? O sea, y lo del género es justamente es un poco lo que lo que moldea, ¿no? El relato, como decía, bueno, ¿por qué los géneros en la Edad Media? Porque en la Edad Media no hay todavía una definición clara de género. Se van como haciendo relatos. Nadie se va a preguntar si ese relato es literatura, si ese relato es más... mientras que, o sea, ellos tienen la idea de que tiene que ser verídico. O sea, tiene que pasar, pasó. Porque lo dice la escritura, pasó. Entonces, ahí está la clave de todos esos relatos. O sea, se podría decir, por ejemplo, que el género geográfico, de alguna manera, en tanto género resultado de una práctica discursiva determinada, tiene un vínculo con de algún modo como legitimación de lo real, entre comillas, podríamos decir, como garantía de Claro, ficción o de verosimilitud, por llamarlo de alguna forma. claro, porque en realidad lo que hace la geografía era decir, o sea, contar de una manera determinada la vida de un personaje que había tenido virtudes diferentes a las del pueblo. O sea, entonces, como había tenido virtudes diferentes a las del pueblo, el pueblo legitimaba, o el escritor legitimaba, a través de la escritura, esos hechos. O sea, era como que
bueno, no sé, volaba por los aires, o sea, un Superman, en términos modernos, ¿no? Para caer en un ejemplo bastante burdo, pero muy simple. Es como si de golpe, cuando uno ve las películas de Marvel, hoy en día creyera, porque ve las películas de Marvel, de los superhéroes, que ellos existieron. O sea, ellos tienen esa idea. Necesitan de alguna manera un escritor o alguien que pase, porque la traslatio studi era un poco la forma de estudiar en la Edad Media. O sea, la universidad, la traslatio studi, eran los mecanismos sociales que de alguna manera existían y no había casi una forma, no es que había una profesionalización, porque ahí aparece también otro tema. No hay un escritor reconocido como hoy en día. La profesionalización nace mucho tiempo después. O sea, uno dice Gonzalo Beceo como escritor o Grimaldo como escritor, pero en realidad ellos no se consideraban escritores. Ellos tenían otra idea de qué estaban haciendo, porque ellos estaban haciendo otro trabajo, no el trabajo que nosotros decimos hoy en día, vamos a leer la obra de Berceo. Él se murió pensando que hizo algo que para la época era común, trasladar un relato, cambiarle de formato. Y eso es un poco lo que hace la literatura, de alguna manera, medieval europea, ¿no? O sea, lo que conocemos como... Por eso hay una idea que tiene mucho que ver con escritores, por ejemplo, Fernando de Rojas cuando escribe La Celestina, que uno podría decir, ¿qué clase de autores? Fernando de Rojas, ya que hablamos de literatura española, ¿no? Un poco la medieval para no quedarnos. ¿Qué clase, por qué es autor? Fernando de Rojas escribió una sola obra, La Celestina, o se hizo famoso con esa obra, ¿no? O sea, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace pensar que La Celestina es una obra de teatro o es un relato narrativo? O sea, o sea, es una pregunta que tiene que ver con la época. Ellos no escribían en función de lo que nosotros consideramos literatura. Entonces, había otras cuestiones más culturales de la época que los hacían trabajar en realidad. O sea, plasmaban Esto cosas. me hace pensar mucho lo que decís, en esta idea que, ¿se acuerdan un texto de Agamben que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Si mal no recuerdo, en donde uno de los puntos de partida es decir, plantear la idea de que definir lo contemporáneo es plantearnos de qué somos contemporáneos. Y en ese sentido, creo que los trabajos de los tres en algún momento tienen que hacerse esa pregunta respecto de los corpus y los autores con los que trabajan. ¿De qué son contemporáneos? Y volviendo a este tema, perdóname la interrupción, Miguel, quería preguntarle a Mariana también si ella había... Sí, entiendo que su trabajo también hace un abordaje del problema de lo real, no solo de lo ficcional, esta idea de los estereotipos que está tan fuertemente presente, que es parte de su objetivo de investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho yo me quedé pensando en esto que estábamos hablando de lo ficcional, lo real, porque hay una novela que, bueno, está el personaje este ciego Almudena, donde justamente es un personaje que yo les contaba medio marginal, porque no se sabe de dónde viene, habla una mezcla de lenguas, pero este personaje va de alguna forma descentrando la narración. Es como si primero empieza con un narrador omnisciente, pero después eso se va descentrando y al final terminamos leyendo una narración bastante cercana a, no les digo un Joyce, pero es muy diferente a una narración del siglo XIX, ¿no? Es muy, es muy diferente a las narraciones de un omnisciente. Entonces, pero todo empieza por la introducción del personaje este Almudena. Entonces, es interesante ver cómo la irrupción del personaje va descentrando después la narración, como el personaje después va corriendo, no solo va descentrando la narración, sino también a los otros personajes. Y yo creo que esto también tiene que ver con la mirada esta del panóptico, ¿no? De Foucault, cómo quizá este personaje ciego quizá tiene otra mirada que de alguna forma trasciende o transgrede la mirada omnisciente, omnisciente
de los anteriores siglos, ¿no? Bueno, eso habría que verlo, pero es interesante. Claro. Sumamente interesante y además es altamente probable como hipótesis, sugiero, ¿no? Que esa perspectiva, entre comillas, marginal, como decías antes, tenga mucha más capacidad de mirada que muchas otras, ¿no? O sea, ese descentramiento sume perspectivas en lugar de restarlas, ¿no? Claro. Y en el caso del trabajo de Agustina, yo pensé, mientras ella exponía, que esta cuestión de lo real, que no solamente son los elementos residuales, los elementos que Fernández Mayo llama basura, que incorpora en sus textos, que otros autores también lo hacen, pienso si acaso no hay también una función, en el caso de los 3 textos de tu corpus, como un efecto perlocucionario, por llamarlo de alguna forma, o una búsqueda de algo performativo en el lector, que es la constatación, googlear como un efecto de lectura, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, en la novela, de hecho, de Miguel Ángel Hernández, digamos, yo pasé algunos de esos fragmentos de estos paratextos donde se asegura todo el tiempo que lo que se está leyendo es real, existe, se expuso en un museo de verdad en el 2014, o no me acuerdo bien cuándo dice. Y sí, está todo el tiempo esa pregunta por la verificación o la certificación, que termina a la vez haciendo ese juego como de lo autorreferencial y de lo metaficcional, que termina por subrayar lo artificioso de todo. Y por otro lado, pensaba en lo que preguntaste antes sobre los géneros, que en estos textos también pasa mucho eso de que hay una pregunta muy específica por la hibridación, digamos, la presencia del ensayo en la literatura en el siglo XX ya era, o sea, ya estaba muy, muy instaurada, y sin embargo en el siglo XXI esa hibridación, que bueno, ahora yo ya no pienso tanto en la categoría de ensayo, sino que lo expandí un poco más, pero yo empecé a pensar ese proyecto un poco así, como este género ensayístico. ¿Cuál es la especificidad en el siglo XXI? Que no es la misma que en el siglo XX, y en el siglo XXI hay una idea digamos, de apropiación de lo residual como materia para el ensayo, para la literatura, para la narración, y en ese sentido también eso es un gesto disruptivo, esta idea del spam que se transforma en componente válido para la novela. Bueno, esa idea es como de ruptura en cierto sentido. Totalmente. Que también nos hace preguntarnos qué es lo que entendemos por descartable, residual, basura, etcétera, ¿no? Interesante. Como resto, para usar un término de Agamben. Me gustaría también mencionar, ya tendríamos que ir cerrando para poder dar tiempo a la próxima mesa, a la organización de la próxima mesa, pero también lo que veo en común en los 3 corpus y en los 3 trabajos y en los 3 periodos sobre todo, es la importancia de lo metadiscursivo. No sé si tanto de lo metaficcional, porque tenemos el problema que está muy bien señalado en el texto de Gallagher que citó Agustina, ¿no? Cuando se consolida la noción de ficción o la ficción como el elemento que le da especificidad a lo que entendemos modernamente por literatura. Pero corriéndonos un poco de lo metaficcional, lo metadiscursivo es algo que está presente en todos los corpus que ustedes trabajaron, de una manera u otra. Y también permite como un cotejo comparado de cómo se reflexiona metadiscursivamente en cada momento sobre la propia práctica y sobre los géneros que se están produciendo y las prácticas discursivas que se están produciendo. Hablo de prácticas discursivas para incluir a todos, la literatura, pero las prácticas discursivas en general, porque la geografía es previa, como decíamos, a lo que entendemos modernamente por literatura.
Entonces, en los tres casos veo como la fuerte importancia de la reflexión metadiscursiva. Si les interesa retomar esta cuestión, este concepto, como para decir algo acerca de sus trabajos. Quizás lo visual también es un punto de partida para pensar lo metadiscursivo, ¿no? La inclusión de elementos que se contemplan visualmente, que puede aparecer en el caso del trabajo de Agustina, la problematización de lo visual, la necesidad de descripción de lo visual, la éfrasis de todos esos objetos que para el personaje de Pablo están ausentes, pero están presentes de otra forma. Claro, sí. Sí. Y en el caso, sí. Sí, en el caso de eso yo lo observé mucho en Marianela y en Misericordia, donde también eso se ve mucho en los diálogos, ¿no? Las descripciones, los diálogos, bueno, y también en las otras novelas que elegí como corpus en la serie Torquemada, bueno, que ahí analicé 2 novelas, también está mucho esto de las descripciones, los diálogos, y bueno, y en la otra novela, en Cánovas también, que en Cánovas es interesante porque está mucho, está ubicada en un periodo especial en la restauración canovista, bueno, y ahí también es muy interesante la época, así que bueno, es muy interesante porque el personaje queda ciego justo en el momento en el que Antonio Cánovas bueno, comienza con la restauración, entonces quizá eso es una metáfora, un símbolo, bueno, que utiliza Pérez Galdós para mostrar la situación política que está atravesando España, ¿no? Sí, como el texto exhorta a ciertas lecturas alegóricas también, ¿no? Como el texto propone sus propios modelos de análisis, la lectura alegórica, la lectura a través de tropos determinados para establecer un vínculo entre algo tan personal y lo político. Claro, sí. Muy interesante. Y en el caso de Miguel, bueno, entiendo que todo lo que tiene que ver con las reflexiones metadiscursivas son fundamentales en la enunciación de lo que los autores pretenden hacer con sus trabajos y la importancia de lo visual en el texto medieval es central por las características materiales, ¿no? de esas textualidades, el tipo de soporte, el tipo de grafía, la necesidad de cotejar manuscritos, etcétera. Sí, además la idea el hiperrealismo que le quiere dar, ¿no? Un poco como decía esto, lo metadiscursivo, ¿no? La cuestión de Gonzalo de Berceo se puede ver mucho como necesita describir continuamente, ¿no? Creo que es lo que más o menos estamos hablando, describir, o sea, hay como una necesidad, una urgencia de poder trabajar las escenas, por ejemplo, de una manera tan, tan fuerte que cualquier detalle es importante que se diga o que no se diga. Entonces, provoca hay una construcción del relato, y entonces en esa construcción del relato todo tiene o sea, se tiene que nombrar, se tiene que decir, hasta el olor se tiene que percibir. Entonces, eso es un poco lo que plantea la obra berciana. Cómo hasta se tiene que describir la atmósfera. Hay una atmósfera y se tiene que describir cómo se siente cada personaje, cómo entrar un poco lo que fue después, muchos siglos después, la idea de entrar a la cabeza, ¿no? Por ahí en las novelas francesas que uno conoce como Madame Bovary, ese mismo trabajo que por ahí, haciendo una comparación, pero es interesante porque se mete un poco el narrador, o sea, se mete un poco en la cabeza de los personajes, de golpe tiene que decir qué pensaban, cómo estaban, cómo fue que llegaron, cómo se fueron, pero todo eso provoca la construcción de la literatura, así que no es un relato, ya está, lo describí y me fui a otro tema, no. Cada
partecita, todo es importante. Hay hasta un diálogo, que yo no lo nombro, hasta hay una relación con el que está leyendo, porque le dice, hay una especie de figura que utiliza Berceo, que es la de dialogar con el lector. Entonces le dice, porque vos lector, o sea, la voz que va a utilizar ahí, esta cuestión de traerlo, y a su vez de tratar de que no quede solamente como una descripción, un relato, como solamente geográfico, sino que utiliza esa cuestión de tratar de guiñarle el ojo. Tal día, y es como que dice, te guiño el ojo. Entonces hay una cuestión muy interesante en la obra de Berceo, que eso es lo que lo hace. Complicidad. Claro, Como una complicidad. Sí, muy, muy estilo, si no mal recuerdo, Manuel Puig, creo que acá lo hacía mucho. Pero me parece que en algún punto de esa cosa moderna, de que el lector se sienta acompañado, o sea, acompañar al lector y tratar de traerlo al relato, ¿no? O sea, que no hay un límite entre el relato y el lector. Casi no hay límite. Están unidos. Entonces, y eso es lo que hace, me parece, al texto. Bueno, ha sido muy interesante este encuentro para mí, yo lo disfruté, les agradezco muchísimo por participar. Sería bueno como cerrar acá, salvo que quieran agregar algo o comentar algo o preguntar. Esto nos va a permitir un ratito de tiempo para organizar la siguiente mesa. Y bueno, en principio felicitaciones a los tres porque han hecho un excelente trabajo, muy interesante, con mucho ímpetu y bueno, sigan trabajando lo que los apasiona y bueno, estaremos en próximos encuentros. Lucía es nuestra anfitriona. Sí, ahora cierra. ¿Cómo tenemos? Nada, simplemente bueno. cierra la reunión y ahora finalizamos la grabación. Perfecto. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Y gracias a la organización.